Pablo reafirma, el cual Adán es figura del que había de venir, hablando de Adán como representante, pero anticipándonos de que no solo hay un representante, sino hay otro que había de venir y de ese representante nos habla el Evangelio. En todo el resto del capítulo se describe las acciones y efectos de este nuestro primer representante. Ro 5:15, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ro 5:16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ro 5:17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ro 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ro 5:19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí se nos explica por qué tú y yo somos imperfectos. Porque no podemos alcanzar la medida. Nuestro representante Adán transgredió la ley de Dios, nuestro representante desobedeció el mandato de Dios. Nuestro representante cayó y nosotros caímos con él. Vino a nosotros la condenación y fuimos constituidos pecadores. Ese vínculo inseparable entre el representante y los representados funcionó en nuestra contra. Adán falló, luego entonces, también nosotros fallamos. Pero dirás ¿por qué se me culpa a mí por la falta de otro? Es que no te puedes deslindar de tu representante. La transgresión de Adán trae nuestra condenación, la culpa del pecado es transferida a ti y a mí como propia y la desobediencia de Adán nos constituye pecadores, la corrupción del pecado es transmitida a nuestra naturaleza humana, por el simple hecho de nacer. Adán estaba viviendo en nuestro lugar, como nuestro representante y cuando él cayó nos afectó profunda y radicalmente. Nuestras vidas se complican porque partiendo del legado que recibimos de nuestro representante Adán, brotan acciones, pensamientos, palabras, actitudes personales que transgreden la ley de Dios. El pecado es lo que sale con toda naturalidad de nuestros corazones. D. 3127. Esta manera, cargamos la culpa y la corrupción del pecado. Es desolador el panorama, ¿no creen? Pero hay buenas noticias. Hay evangelio. En este mismo pasaje se nos muestran las acciones y efectos de un segundo representante muy distinto a Adán con el desastre que nos dejó. Nuestro representante Jesucristo. Romanos 5:15 comienza diciendo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nunca la palabra pero se había escuchado tan hermosa. Normalmente, no nos gusta la palabra pero porque generalmente no le sigue algo agradable. Te dicen, me gustó tu comida, pero algo no muy agradable le seguirá. No obstante, aquí en este texto se escucha maravillosa dado el panorama en el que nos dejó nuestro primer representante. Y aquí se nos da a conocer a nuestro segundo representante y sus cartas credenciales son incomparables con las de nuestro primer representante. Sus cartas credenciales son gracia y don regalo. Por el pecado de uno, los muchos murieron, pero los muchos ahora pueden experimentar la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay buenas noticias para nosotros los imperfectos. Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y proveyó otro representante, un representante mucho mejor que Adán. Un representante que ha dejado un legado de vida, en vez de un legado de muerte. Jesucristo, el representante de la nueva humanidad. Y como vemos se habla de don, es decir dádiva, regalo o sea, no es un pago, no es un salario, no es algo que se gana. Y se habla de gracia, es decir algo que no merecemos para nada. De hecho, ese es el requisito indispensable para que algo sea por gracia, no lo mereces. Si lo merecieras, dejaría de ser gracia. Entonces, deja bien claro que todo lo que Jesucristo vino a realizar por su vida, muerte y resurrección tiene que ver con regalo, don, dádiva y tiene que ver con la gracia de Dios. Los versículos 16 y 17 siguen diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno